Buenas noches. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche vamos a hacer nuestro discernimiento en la epístola a los Romanos por parte del apóstol Pablo, para extraer desde allí, desde el reino de los cielos, la información que nos es necesaria para nuestro desarrollo espiritual. En las investigaciones para ti y para mí, hoy quise traer la invocación al misterio del tercer sello, entre paréntesis, el escudo espiritual, para ponerlo en tu conocimiento y para ratificarlo en el mío. Esta invocación al misterio del tercer sello pertenece al área que instalé aquí dentro de este live, que le puse por nombre Investigaciones para ti y para mí. Todo del orden espiritual. Para nosotros, pues, recibir todo lo que sea menester saber acerca del mundo espiritual diariamente. Esto, como tú verás, para pocas personas he manejado este tipo de conceptos y de conocimientos, como el misterio del tercer sello, el escudo espiritual. Pero está allí. A nivel espiritual está allí ese conocimiento y hoy lo vamos a ver. Como te dije ayer, he estado un poco afectado físicamente por la virosis, aparentemente. Entonces, tengo que hablar un poco más bajo de lo habitual, pues acostumbro a hablar, a tener un tono un poco más alto. Acá, estas investigaciones para ti y para mí vienen comenzando allá en una de las escrituras hechas por una señora de apellido Rosso, la cual ella, dedicada pues a las cosas espirituales, dedicada a las cosas espirituales, al estudio de los ángeles y de toda la jerarquía espiritual, trajo para nosotros todos una compilación de información. Acá vamos a comenzar esto de la siguiente forma. Yo, entre paréntesis puedes poner tu nombre, ¿no? No tiene por qué ser el mío, pero como yo soy el que te lo estoy contando, te lo estoy narrando, entonces va a ser el mío. Yo, José Martínez, siervo de Dios, deseo sobre ti
y te conjuro a ti, Taylor, en nombre de todos los santos ángeles y arcángeles, por el santo Miguel, los santos Gabriel, Rafael, Uriel, por los tronos, las denominaciones, los principados, las virtudes, los querubines y serafines, con incesante voz de súplica, Santo, 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 es el Señor Dios del sábado. Y por los nombres más poderosos de Sohab, Soter, Emmanuel, Yedón, Amatón, Matai, Adonai, Jeel, Eli, Eloi, Soag, Dios, Anat, Tafa, Wabo, Tetragrán Matón, Aglayú, Josuá, Jonás, Calpie, Caifás, para que me concedas el favor de mantener armonioso todo este espacio live y la administración del conocimiento que se imparta esta noche. Amén. Y para que concedas todo esto, todo este favor encarecidamente solicitado. Amén y amén. Acá vamos a pasar por cuestión de la logística, pues, de eso de que el espíritu está dispuesto, más la carne es débil, explicado por Jesús. El live va a tener una duración un poco más corta hoy, por cosas del cuerpo físico. Así que vamos a pasar directamente al libro de Romanos, en el capítulo 9, para ver allí, desde el versículo 6 en adelante, todo lo que nos tiene que decir la jerarquía espiritual de Dios a través de su palabra, la cual es la Biblia. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que dice las Escrituras, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados dentro de la descendencia de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también Rebeca. Rebeca concibió un hijo de uno
de Isaac, nuestro padre, pues no habían pasado, no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la escogencia, permaneciese, no por las obras, sino por causa del que los llamó. Acá, en forma contundente, vemos que esta condición de hijos de Dios no es porque alguien se lo haya ganado. Esta es una dádiva del Altísimo. En este punto te quiero reflejar lo que es una dádiva. Una dádiva es un regalo inmerecido por el cual nadie hizo nada para ganarlo. Y Él pues nos dio la dádiva de ser hechos sus hijos, sin esa genealogía física únicamente, porque la realidad es que nuestra esencia es espiritual. Somos seres espirituales que estamos utilizando un vehículo físico aquí en este mundo, que es el cuerpo físico, para avanzar desde aquí para esa eternidad en la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso es lo que debería de ocurrir. No la excelencia del conocimiento de Martínez, no la excelencia del conocimiento de algunos que están por acá, no de la excelencia del conocimiento de nuestros hermanos que están ahorita pues en los institutos bíblicos, en las iglesias pastoreando, en los ministerios, en las diferentes pues cátedras que se han instaurado para el conocimiento de lo espiritual, o por lo menos es la pretensión de muchos, de que en realidad a través de ese principio llamado la escolástica, que es la ley de las escuelas, las personas hayan aprendido algo y por eso se les certifica. Se les certifica después de una serie de requisitos como alguien que los cumplió y que está en capacidad dentro de ese conocimiento que se le impartió. Pero es aquí, justamente aquí, que surge algo más allá del convencionalismo, de la ley de las escuelas, de la escolástica. Porque es aquí donde vemos nosotros que cuando la palabra nos explica de que el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad y que lo que no sabemos también nos lo muestra, entonces estamos viendo una instancia que es superior a todas, que se está materializando
a través de tu actividad espiritual aquí en este mundo. Cuando el día de Pentecostés, allá, cuando bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, allí no llegó un profesor o una maestra con una regla, un pizarrón, una tiza y un borrador a explicarle a esa gente que estaba allí cómo iban a hablar en lenguas de otros países, sino que más bien fueron identificados por los ciudadanos que pertenecían a esos otros países, escuchándole hablar en su propia lengua en un país lejano donde estaban ocurriendo ese que podrías llamar ahorita fenómeno, donde bajó unas lenguas de fuego, el Espíritu de Dios en forma de lenguas de fuego, y le permitió que ellos pudieran hablar en lenguas. Allí podemos ver cómo se rompe el molde de la escolástica en la palabra de Dios. Sin duda alguna, el orden divino es lo más importante. Nosotros todos hemos de buscar las formas de cumplir con ese orden divino para que podamos avanzar más a nivel del reino de los cielos, a nivel de lo espiritual. El punto para nosotros es que es necesario que nosotros empecemos a aceptar dos cosas, o mejor dicho, tres, una tercera, que debería es la primera. Esta es aceptar esta realidad de esta existencia en este mundo. Y a esto me refiero en que siempre van a haber problemas, como lo dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis tribulaciones. Y lo segundo es que Él nos manda a que no nos preocupemos, porque Él venció todo este mundo. Todos los parámetros de este mundo, Él lo venció. Entonces, no en vano, las Escrituras nos hablan acerca de ese conocimiento y su acción aquí en este mundo, con versículos tales como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy usada, pero poco comprendido en su magnitud. Cristo es como se llama la vida aquí en este mundo, para dejar sentado el presidente. Ahora vamos a proseguir acá en lo que estamos leyendo. Es decir, por la palabra de la promesa, la palabra de la promesa es esta:
Y ya hablamos de que Sara tendrá un hijo y también Rebeca concibió un hijo de Isaac. En este punto luego vemos de que todo eso estaba sucediendo por algo que sin duda alguna ya estaba, vamos a decirlo así, predestinado, porque el orden divino se encarga de predestinar las cosas. Dentro de todas las cosas a nivel espiritual hay algo que se llama el derecho de conciencia. Es como es la manifestación de una ley llamada causa y efecto, donde tú, por alguna circunstancia, tuviste una existencia y pues esta es para avanzar e ir perfeccionando algunas cosas. Allí, sin duda alguna, tú puedes tener lo que se conoce como un karma malo, que es que vas a pasar, pues, ciertas circunstancias, que en realidad no es malo nada, porque lo que te están es purificando. Y, o podría ser un karma bueno, que es la compensación de las lecciones que tú aprendiste y que se te están manifestando aquí en este mundo, como tener todo resuelto, como que en realidad tú en algún momento te olvidas de cuidar algo y eso nadie te lo roba, siempre está allí, siempre te pertenece y siempre se sigue manifestando porque te pertenece por esa ley. Es algo que ya espiritualmente vino contigo para manifestarse aquí en este mundo. En el estudio más profundo de la doctrina, nosotros vemos cuando Jesús habla acerca de ese punto, donde no hemos de atesorar tesoros, donde el ladrón mina y hurta, la polilla y el hollín minan y corroen, donde puede ser destruido, para hablarlo así en forma sencilla, sino que atesoremos allá en el reino de los cielos, donde la polilla, ni el lorín, ni el hollín, ni los ladrones minan y hurtan. Porque Jesús estaba al tanto de esas enseñanzas. De hecho, Él está enseñando esto aquí en la Biblia en una forma bastante amplia, con lujo de detalles. Esa ley espiritual, esa ley de correspondencia y de causa y efecto, que a la final todas son pertenecientes a una ley llamada la ley de amor, que la Biblia nos reseña como Dios. Dios es amor. Por eso es tan indispensable avanzar en el desarrollo del conocimiento espiritual para poder ir entendiendo cada una de estas leyes manifestándose en la vida de nosotros. Acá nosotros vemos que nos dice que no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien, ni habían hecho aún mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por causa del que llama. ¿Quién es el que llama? El que da la vida. ¿Quién es el que da la vida? O la fuente de la vida. Dios.
En ese punto, por esa causa, aún no habiendo hecho ni mal ni bien, ya estaban escogidos. Así de sencillo. No porque se lo hubieran ganado en esta existencia, sino porque ya venían con esa deuda ya pagada, solamente a retirar el producto. Se le dijo también que el mayor iba a servir al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de parte de Dios? De ninguna manera, de ninguna manera. Aquí no hay injusticia de parte de Dios. Aquí dice la palabra, pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decirte, aquí él está explicando la palabra de que no porque tú ibas a una parte, porque ibas a otra parte, porque leías algo, porque dejabas de leerlo. No. La misericordia es de Dios. Por eso siempre se ha dicho de que en este punto, por ser la misericordia de Dios, debemos estar claros en que el que nosotros hagamos como dice el Salmo 46, en nuestro interior, aquíétate y cállate, y sabe que yo soy Dios, dice el Señor. Esto es lo que uno debe hacer a pesar de todas las cosas que ocurran, no importa qué. Aquí en el Salmo 46 ampliamente vemos que habla acerca de cataclismos, como que se derritan los montes, como que haya una especie de tsunami, que se remueva el mar, que los reinos que existentes se caigan, vacilen. Aquí la orden es la siguiente dentro de nosotros: aquietarnos y callarnos y saber que Dios es nuestra vida. Y que si algo hemos creado con su sustancia espiritual que produce nuestros pensamientos y produce nuestros sentimientos, no tiene nada que ver con el proceso de la vida, sino en una fidelidad de parte de Dios en respetar nuestro libre albedrío, es decir, nuestra libre decisión de si hacemos el mal o si hacemos el bien, si pensamos lo malo o si pensamos lo bueno. Si en algún punto entendemos, si en algún punto no entendemos, la sabiduría, dice la palabra, hay que pedírsela a Dios. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo conocimiento. A veces
Han tardado miles de años para que la humanidad en general haya aprendido una lección, como en el caso del Antiguo Testamento, y luego esa llegada del Mesías. Durante todo ese tiempo pasaron miles de años. El conocimiento estaba allí, estaba presente, porque es de Dios Padre. Pero fue prácticamente reservado hasta la llegada del Mesías, donde él puso luz sobre todo ese conocimiento y se lo recordó también a estas personas, a los escribas y los fariseos, que eran los encargados de sostener y guardar la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Mas, sin embargo, como lo dijo Jesús en más de una ocasión, sus palabras no tenían cabida dentro de ellos. Allí no hay que ser muy inteligente. Esas palabras no tenían cabida dentro de ellos porque ellos no estaban preparados para ese conocimiento hasta ese momento. Por eso, sencillamente, cuando él los confronta con el conocimiento que se supone que ellos deberían de saber, de haberlo estudiado y haberlo practicado, suceden cosas como sucedió en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. Donde él los confronta, preguntándole que por qué, por cuál de las buenas obras que él ha hecho, de perdonarlo, por ejemplo, por cuál de esas lo iban a matar. Y ellos le dijeron, no, por buenas obras no te vamos a caer a piedra. Te vamos a caer a piedra porque tú, siendo un hombre, tú te haces como Dios. Te haces Dios. Porque dijiste, yo soy hijo de Dios. Y él los confronta con una pregunta. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si la Escritura llamó dioses a esos a los cuales le llegó la palabra de Dios, que no puede ser quebrantada, por cierto, ¿cómo pues ustedes me buscan matarme porque yo dije que yo soy hijo de Dios? Es un poco sencillo, pero a la vez complejo. Complejo para el que no sabe de estas cosas. Sencillo entender de que no es como uno le dé la gana, no es como uno haya aprendido las cosas. Las cosas son como son. Dios es nuestra vida y tiene su funcionamiento. Tiene sus aspectos, tiene sus leyes. Jesucristo nos habla y nos enseña acerca de todo esto. Nos enseña a trabajar con lo que Él llamó el amor, la verdad, la vida eterna, hacer el trabajo allí en el reino de los cielos, y de paso nos explicó dónde quedaba. ¿Cómo pues andas confundido? A estas alturas
o confundida si realmente es un conocimiento milenario de los cuales pues muchas personas han obtenido grandes beneficios en su existencia mientras que han estado por acá. Y cuando digo esto es porque en tales puntos se han visto cosas sobrenaturales siendo manifestadas a través de algunas hermanas, algunos hermanos. Y la cerecita del pastel es eso que llaman la santidad, lo cual es luz en el mundo espiritual, lo cual viene a través de nosotros haber corregido nuestra forma de pensar y de sentir dentro de este tipo de vehículos físicos, dentro de nuestro espíritu, que es el que vivifica. Ese espíritu que produce, pues, la vida que consiste en pensar y sentir. Haciendo la corrección allí, en ese lugar que el Señor llamó el reino de los cielos, que, por supuesto, no dirás, helo aquí, helo allá, helo más allá, sino que está dentro de ustedes. Allí, pues, nosotros vemos cómo estas enseñanzas de Jesús nos llevan a niveles profundos dentro de lo espiritual y no solamente al patrón de lo que vemos con nuestros ojos físicos, de lo que se nos imparte como doctrina, sino que va mucho más allá. Cuando nosotros podemos asumir nuestra realidad como hijos de Dios y asumir el espíritu de verdad en nuestra vida. Ya que, sin duda alguna, Él es el que nos enseña todo lo que no sabemos. También nos enseña absolutamente todo lo que es menester, pues, para nosotros aprender. El espíritu de verdad es nuestro guía. El espíritu de verdad es nuestra vida correcta. El espíritu de verdad es la práctica que Jesús nos envió a hacer y que realmente en forma aparente es sencilla, como yo te lo planteaba no hace mucho, pero para muchos no es tan sencilla porque en la realidad están tratando de validar otro tipo de formas de pensar, están tratando de ponerle a un lado para hablar de una presunta equivocación en su interior, para escurrirse hacia un lado y no darle paso al Espíritu de Dios, el cual es el que produce su vida. Pero cuando digo no darle paso, es que es no darle paso a la forma correcta de pensar. Porque si tú ves que en las enseñanzas la palabra nos habla de que somos transformados es por la renovación de nuestra mente. Tú textualmente usarás este vasito de cartón para decir, no, ahí lo que dice él, por la renovación de nuestro entendimiento. Pero te digo yo a ti ahora que tienes que recordarte de que no existe el entendimiento si no hay una mente donde se realiza. Así que somos transformados por la renovación de nuestra mente. En todo este
eh, evangelio, que es justamente las buenas noticias del reino de los cielos, es lo que significa el evangelio, conocidas también como las buenas nuevas de Jesús, porque Él es el que lo enseña. Nosotros vemos cómo Jesús, paso a paso, nos enseñó el funcionamiento de esas leyes espirituales aquí en este mundo, de las leyes espirituales del Padre, a través de su vida. El no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados. Y todo lo que quisieras que los demás hagan contigo, ve tú y hazlo con ellos. Tiene que ver justamente con esa ley de causa y efecto, donde tú, por motivo de tu actuación en cualquiera de los dos polos, si piensas lo bueno o si piensas lo malo, eso es lo que vas a ver. Si piensas lo bueno, verás lo bueno. Si piensas lo malo, verás lo malo. Y si practicas lo malo, tus palabras serán malas, tus pensamientos serán malos, tus sentimientos serán malos y tus acciones, pues, vermo, va a ser una desgracia. Porque en realidad esa es la cerecita del pastel cuando ya uno comete las acciones. No que no vaya a suceder, porque es normal, como dice la palabra, que eso ya aconteció en la vida de las personas, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Tú podrías plantearte, no, yo no le he quitado nada a nadie, por decirte algo, pero ¿has pensado en volarle la cabeza? ¿Has pensado dentro de tu rabia hacerle algo malo? Y la palabra nos dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Tu tesoro en ese momento es el mal, porque eso es lo que estás atesorando cuando piensas lo negativo, cuando sientes lo malo, cuando te encuentras así como el que está ciego, pues allá, que está ciego y que no, y en un cuarto oscuro y no sabe por dónde está la salida, y se empieza a tropezar con todo lo que está allí. Así es el que no sabe. Por eso siempre recuerdo unas palabras de alguien que dijo, nadie nació aprendido. Y, por ejemplo, un botón, como nadie nació aprendido, así como yo, hay infinidades de personas en el mundo impartiendo su cuota del conocimiento espiritual hasta donde ellos han aprendido. Porque si quieres que te diga la realidad, este talento, el talento no lo da el hombre. Dios da los talentos. Uno decide si los va a esconder debajo de la tierra por miedo o si los va a poner a producir para darle cuentas al Señor con respecto a lo que nos entregó.
De eso se trata. En este punto, donde nosotros hemos visto, pues acá en el libro de Romanos, que muchas de estas cosas, o mejor dicho, todas las cosas que suceden en el pueblo del Señor, allá en el pueblo hebreo, ya tenían sus antecedentes en lo espiritual. Muchas de las cosas tenían que sucederle a algunos y pues una de esas cosas fue que el Mesías llegara a través de ese canal, que llegara a través del canal del pueblo hebreo. La liberación, el conocimiento del nombre de Dios revelado a Moisés, la manifestación del poder de Dios, y luego avanzando en nuestra Biblia vemos la llegada de Cristo, la asistencia de los 3 reyes magos que trajeron incienso, mirra y oro como ofrendas. Y ellos venían siendo portadores de algo que muchos, como lo dijo San Judas Apóstol, niegan. Ellos tenían conocimiento, venían de otras moradas del Padre, de otros lugares, y tenían conocimiento espiritual que para ese momento, pues, era algo grandioso. Y todavía lo es. Por lo menos ellos ya sabían que se iba a manifestar el Mesías en ese pueblo, ya sabían acerca de los movimientos estelares y que a través de esa estrella de Belén iban a ser guiados. Sabían muchas cosas que son conocimientos ya que en la medida que vas avanzando, vas estudiándolo y vas viendo, se te va agrandando pues la perspectiva de las cosas espirituales. Acá lo más importante a saber, dentro de toda la doctrina, dentro de los evangelios, que es las buenas noticias del reino de los cielos, es lo siguiente. Lo más importante a saber acá es cómo en forma práctica nosotros podemos usar en nuestra vida las enseñanzas de Jesús. Hay algunos que se la quieren poner difícil, como que quisieran autoflagelarse, como que quisieran verdaderamente pagar sus culpas ya por errores cometidos. Pero hay una palabra que nos llama a la reflexión en ese punto, que nos dice el Señor, directamente está como palabra del Señor, donde dice: misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no te está mandando a sacrificarte. Él te está mandando a que tú tengas misericordia con tus pensamientos, con tus sentimientos,
con tus palabras, con tus acciones, con tu conocimiento. Y que siguiendo la excelencia del conocimiento de Él, tú puedas avanzar mientras que estás en este peregrinar, en este viaje pasajero aquí en este mundo, hasta que llegue el momento de regresar a seguir ejerciendo nuestra real ciudadanía, que allí no nos podemos caer a mentiras. Somos ciudadanos celestiales. Es decirte, somos ciudadanos espirituales que estamos habitando en un cuerpo físico aquí en este mundo y que lo estamos utilizando para hacer nosotros nuestro avance dentro de este mundo y la expiación de algunas cosas, de algunos errores cometidos a nivel espiritual en otro tiempo. Nosotros tenemos que estar claros allí. Aquí no es que nadie es mejor que nadie, que en realidad pues nadie es más sabio que nadie. Acá lo único que sucede es que Dios hace como Él quiere. En su llamado, Él los llamó a todos, sin excepción. Él los llamó absolutamente a todos. Dentro de ese llamado, dice esa palabra, que muchos son los llamados. La escogencia es de Él. Ya no es a dedo de que eres tú, que yo venga y te señale a ti, que tú vengas y señales al otro. No, esas son cuestiones ya pertenecientes a este mundo. Es como venía hablando de la escolástica y el Espíritu Santo o Espíritu de verdad. Pero dentro de este punto, ya ese tipo de unción viene de lo alto. Ese tipo de unción viene de lo alto. Y no reflejado solo en nuestra doctrina del cristianismo, sino en todas las doctrinas se sabe que viene de lo alto, que está encima de nosotros a nivel físico. Nosotros tenemos que quedar claros en eso. Hoy, como te dije, voy a ser un poco breve en toda mi exposición respecto, pues, digamos, a lo espiritual, porque en realidad, pues, he estado físicamente un poco con cierta afección. Pero acá lo más importante no es eso. Lo más importante es que ya se hizo el trabajo del día de hoy. Que mi trabajo en este caso es predicar, que significa informar. En este punto vamos a pasar ahora a la oración para despedir el live. Yo quiero desearte, en realidad, pues, que te vaya muy bien, que Dios te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida, para que se te multiplique. Y que en realidad
Esto es en concordancia, que lo que yo haga contigo, eso va a ser hecho por Dios conmigo. Así de sencillo. Aquí no nos vamos a caer a mentiras, ni andar por medias tintas, ni buscando los recovecos para no herir la susceptibilidad de nadie. Lo que tú hagas conmigo será hecho contigo. Lo que yo haga contigo será hecho conmigo. Te hice algo, espero el cobro de esa deuda. Espero que en realidad pagar eso. Me hiciste algo, tenlo por seguro que eso está escrito, la vas a pagar. La vas a pagar porque el Señor dice en su palabra, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En este caso, por ser un practicante de la doctrina espiritual a nivel del cristianismo, sencillamente, pues todo eso se lo he dejado a Dios. Él se va a encargar de todo, tanto de cobrarme a mí como de cobrarte a ti. Bueno, por ahora quiero que Dios te bendiga grandemente. Como te dije, todo bien y cosa perfecta. Vamos a pasar a la oración de despedida de este live. En realidad, pues, hoy tuvo que ser un poco más reducido por causa de la afección de la virosis. Señor, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, asume el mando y el comando en este instante en todas las personas que han estado viendo este live. Libéralos de todo pensamiento impropio, libéralos de todo lo malo, dale lo bueno, dale salud principalmente, y en este caso a mí también, dame salud. Sana, Padre Celestial, a esas personas que están en los hospitales operándose, en los centros asistenciales. Sana a todos esos que están por allí en las calles, enfermos mentales, indigentes, drogadictos. Sánalos a ellos también. Sana también a todos los que están en sus hogares, a los que están por allá en lo último del mundo, donde no llega pues la civilización, a ellos también sánalos. Permiten que tu infinita misericordia les llegue, de que ellos se enteren de que tú eres su vida, que eres la sustancia de todo lo que se ve y de lo que no se ve, para que ellos puedan agarrar otro norte y puedan caminar seguros en ti. Porque no hay otro camino, tú eres el camino, pero también eres la verdad y eres la vida. Muchas gracias, Señor, por la plataforma TikTok Live, por todos los que están trayendo las informaciones del reino de los cielos a través de estos medios, de los que están, Señor, informando a cada instante todo lo inherente a lo espiritual, porque lo que se ve salió de lo que no se veía. Es decir, primero pasa allá en el mundo espiritual, y si tú ya sabes lo que pasa en el mundo espiritual, pues esa información te puede salvar hasta la vida aquí física, y te puede salvar pues para seguir en una eternidad con Cristo. Muchas gracias por ese conocimiento de Jesús, por la excelencia de su conocimiento, y en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, absolutamente por todo. Amén y amén.